un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de divorcio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De los que son como ellos es el reino de Dios. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene dos partes que parecieran muy desconectadas una de otra. Al principio, la primera parte, el Evangelio nos habla del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer, de la validez ante el plan de Dios del divorcio. Y nuestro Señor responde, y ahorita yo quisiera hacer un comentario, pero la segunda parte del Evangelio nos habla de los niños, cómo nuestro Señor defiende, alaba a los niños por su sencillez, y dice que son los que pueden con más facilidad aceptar el reino de Dios. Parecieran dos pasajes del Evangelio totalmente desconectados. ¿Qué tiene que ver el matrimonio, el divorcio, con la inocencia de los niños? Y yo quisiera empezar precisamente por el final. Un niño, si un niño de 3 años lo llevamos en la calle y vamos a cruzar la calle y le decimos: dame la mano para ayudarte a cruzar la calle, el niño con toda sencillez, con toda naturalidad levanta la mano para dejarse ayudar, porque tiene confianza en que sus papás o los adultos lo pueden llevar con más seguridad por el camino de la vida. Bueno, pues precisamente hoy el Evangelio, cuando nos habla del divorcio, del matrimonio, de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio, cuesta mucho trabajo en la cultura de hoy aceptar esto que nuestro Señor nos dice. ¿Qué se necesita? Se necesita ser como los niños, tenerle confianza a nuestro Señor y aceptar que el camino seguro para recorrer la historia y la vida en el campo del matrimonio no es el divorcio, no es la violencia familiar, no es la separación, no es la unión fundada solamente en un consentimiento humano, con esa, diríamos así, desconfianza de la propia fuerza humana y de Dios para sacar adelante un matrimonio. Se necesita la sencillez de un niño, la confianza de un niño para poder aceptar el plan de Dios. Por esto es importante que nosotros aprendamos a ver con ojos de Dios el plan que Dios tiene para todos nosotros. Este pasaje del Evangelio, en relación con el matrimonio, cuesta mucho trabajo en la cultura de hoy aceptarlo, porque
Nuestro Señor dice, el matrimonio es para siempre. El matrimonio no debe romperse. El matrimonio no debe dividirse. Y sin embargo, en la cultura de hoy, con mucha facilidad se dice, pero ¿quién me asegura a mí que durante toda la vida yo voy a querer a esta persona con la que hoy me caso? Puede ser que cambie de parecer, puede ser que cambie de amor, puede ser que el amor se acabe. Y yo, para poner lo contrastante o diríamos lo absurdo de estos razonamientos, quiero decirles que si yo un día le vendo a alguna persona mi casa y luego pasan 3 años y llego de repente un día y le digo, fíjate que pues yo no puedo cumplir para siempre este contrato que hice de venderte mi casa, así que ya salte, porque ya me arrepentí y ya volví a enamorarme de mi casa, así de que salte porque yo ya cambié de parecer. Eso nos parece a todos muy absurdo. Oye, ¿cómo es posible que si yo ya te la pagué, pues sí me la pagaste, pero yo ya me arrepentí? ¿Cómo es posible que en ese campo nos parezca absurdo que yo me arrepienta y no cumpla mi palabra? Y en el campo del matrimonio no nos parece absurdo. Es más, en la cultura de hoy se proclama como ser moderno, ser de mente abierta, el romper el matrimonio. En el fondo, esta cultura de hoy es una cultura que aprecia, que valora muy poco lo que es el ser humano. No confía en el valor del ser humano, sino que le está diciendo al ser humano, eres un pobre diablo que no eres capaz de cumplir una palabra que das. No eres tan fuerte en tu interior como para comprometerte y cumplir. Así es de que, pues ahí vas a ver si le atinas, a ver si dura, a ver si aguanto, a ver si se puede. Y aquí lo que está en juego es una visión empobrecida de lo que es el ser humano. Dios nos ha hecho capaces de comprometernos y de cumplir la palabra que damos en todos los campos y también en el matrimonio. Pero aquí yo quisiera decir que para poder cumplir con la palabra que damos en el matrimonio necesitamos prepararnos. Y allí yo quisiera especialmente dirigirme a todos los jóvenes. Es necesario prepararse para no dar pasos imprudentes, irresponsables, provisionales. Se necesita prepararse para elegir a la persona con la que yo considero que soy capaz de formar una alianza para siempre, un compromiso de toda mi vida y de toda mi persona. Es indispensable prepararse. Y aquí yo también quisiera decirles a los papás, la preparación para el matrimonio no es nada más cuando ya se van a casar. La preparación para el matrimonio comienza desde que los niños son chiquitos. Desde ahí hay que enseñarles a que aprendan a cumplir con sus obligaciones, que aprendan a cumplir la palabra que dan. Porque a veces dejamos que los niños con mucha facilidad hoy digan una cosa, mañana dicen otra, pasado mañana dicen otra. Hay que enseñarles poco a poco a que cumplan la palabra que dan. Porque si se deja que el niño haga siempre sus caprichos, no lo vamos capacitando para que enfrente los compromisos de la vida. Y yo creo que lo que le pasa a la cultura actual es precisamente que se ha acostumbrado a esa cultura hedonista de decir, mira, lo importante es que te sientas a gusto, lo importante es que estés bien, lo importante es que tú disfrutes, lo importante es que no cargues con sacrificios. Y entonces hacemos del ser humano alguien simplemente para estar a gusto, más allá de guiarse por la razón, por los principios, por la responsabilidad, es simplemente estar a gusto.
Y definitivamente la vocación al matrimonio no es una vocación para estar a gusto. La vocación al matrimonio es una vocación a la grandeza, a la plenitud, a la generosidad, al compromiso fuerte, a la entrega entusiasta para ayudarse mutuamente a crecer y a dar fruto. Y esto supone cierto grado de sacrificio, renunciar a cosas buenas incluso. A las malas siempre tenemos que renunciar, pero renunciar a cosas buenas que ya no se compaginan con la vocación al matrimonio. Cuando nuestro Señor nos dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, nos está diciendo que esa unidad se cimenta en Dios. No es fruto de las fuerzas humanas solamente, es fruto también del plan de Dios. Pero ahí se necesita también esto, además de una preparación de aprender a cumplir los compromisos que damos, la palabra que damos, además de cumplir con las tareas a las que nos comprometemos, además de aprender cierto espíritu de sacrificio en la vida, necesitamos también poner nuestra confianza en Dios. El matrimonio sin Dios no es posible que salga adelante, porque cuando sacamos a Dios de la vida y en especial del matrimonio, y el esposo o la esposa o los dos se ponen como el centro del matrimonio y no ponen a Dios como el cimiento firme, muy fácilmente entra el egoísmo a mandar. Por esto, qué importante es que cuando se va a tomar la decisión del matrimonio, se levante la mirada y el corazón hacia Dios y le pregunten los jóvenes, Señor, ¿este es el camino? ¿Esta es la persona con la que tú quieres que yo crezca y dé fruto? ¿Esta es la persona a la que tú has mandado en el camino de mi vida para que yo le ayude a crecer? Señor, ¿esta es la persona a la que tú me encomiendas? Y entonces, que no nos dejemos llevar por la cultura de nuestro tiempo, una cultura muy permisiva, una cultura de hacer lo que nos dé la gana, una cultura donde lo importante es sentirnos a gusto y cómodos. El matrimonio no es comodidad, es grandeza, es generosidad, es donación, es belleza, es un amor que se cultiva día con día. Y el amor viene de Dios, y el amor que es Dios es cimiento firme para sacar adelante el matrimonio. Nuestro Señor nunca prometió que el matrimonio fuera color de rosa. Supone generosidad, pero lo que sí les dice a las parejas, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Por eso hay que pedir mucho por todos los matrimonios. Y en este momento que hay tantas personas, tantas parejas que se rompen, yo quisiera pedirle muy especialmente a Dios por esas parejas, porque sufren, se desgarra su corazón, a veces se llevan en ese desgarre también desgarrando a los hijos y el corazón de los hijos. Yo quiero pedirle a nuestro Señor por todas las parejas que se separan, y también le pido a nuestro Señor por aquellas parejas que pasan por graves dificultades en este momento. No condeno de ninguna manera a los que se separan o se divorcian, sino más bien le pido a Dios por ellos para que vuelvan su mirada ilusionada hacia el Dios del amor, hacia el Dios de la historia, hacia el Dios fuerte que nos permite cumplir con la vocación a la que nos ha llamado. Por eso a todas las parejas, a todos los matrimonios, mi felicitación porque oyeron la voz de Dios y la siguen. Mi oración por todos ustedes, y los invito a que oremos por todos los matrimonios, todos los días, y a los jóvenes muy especialmente, que le pidan a Dios para que cuando tengan que tomar la decisión del matrimonio, si es su vocación, sepan también con entusiasmo ponerse en el plan de Dios. Que tengan un muy buen domingo.